también, ese auto aún no lo tengo, el auto del juez, ahí no me acuerdo el nombre ahora, en el caso de Cócteles, rechazando Sí, la que he vuelto excepción a que denegar, le ha sí, denegado a Keiko, ¿no? Este es correcto, el pero ahí famoso además juez, del tema común con, es el juez el conocidísimo, ¿no? sí, Urday me parece, ¿Urday era o el otro? te lo digo No, en no, ese no. instante, que como tú he tenido un lapsus de memoria. Ya, pero ese solo sé la noticia, ¿ah? Solo sé que le han denegado. Correcto. em, Yo sé un poquito más, o sea, sé que la excepción, además de los temas comunes con Humala, tenía la parte de la imposibilidad de imputar lavado ujú. sobre la base de un supuesto fraude en la administración de personas jurídicas por hechos anteriores a abril del 12. En el caso de Keiko, dices tú, Sí, respecto a Romero Rasmus Rodríguez con FIEP. y Confiep, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Luego está también la discusión del retorno, que sí está en el caso de Humala, esa conforme a la cual el delito supone una organización para que los fondos regresen al patrimonio del lavador, no para Sí, que tiene un se argumento queden, sobre la estructura completa, ¿no? Tiene que darse la estructura completa. claro, o por lo menos en el planeamiento. Y la cuestión está si es resultado de planeamiento, ¿no? Zúñiga, Víctor Zúñiga es el juez. A Víctor Zúñiga. No, no, Bien, o sea, vamos, lo que quiero decirte que la República publicó solo como los dos o tres argumentos de la casación. No los sí, desarrolló ni fundamentó, pero yo sí, por lo tanto, sí puedo hacer referencia un poco a ello, a porque la partir de la República lo ha mencionado. República, ¿no? Pero no en cuanto al detalle, porque me develaría Sí, que claro. conozco el detalle, ¿no? No, Pero además, sé digamos, en un cuál es programa, el argumento. en una conversación de 30 minutos, digamos, el detalle nos llevaría al subsuelo, no alcanzamos. Comenzamos entonces, te presento y abro el tema, ¿sí? Perfecto. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Nuevamente con el profesor Iván Montoya, miembro del equipo docente de la Universidad Católica en Derecho Penal, pre y post título. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, César. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Bueno, esta conversación tiene por objeto empezar a hacer la lista de asuntos a los que debemos estar atentos como comunidad con ocasión a la próxima audiencia de casación que la Corte Suprema convocará por el caso Humala, pero en la que se discutirá el alcance de las reglas sobre el delito por lavar activos. Iván, ¿con qué expectativas entras al tiempo de espera de esta audiencia? Mira, sé que el ponente es el profesor San Martín, de calidad incuestionable y conocimiento igualmente. Sé que hay un cuestionamiento por el tema de su inhibición, pero digamos, ya está integrada la sala y próximas a pronunciarse, se admitió la casación. Visto algunos de los argumentos que grosso modo se mencionan en la prensa, la República concretamente, sobre los argumentos para esta casación respecto del tipo penal de lavado de activos, sinceramente me gustaría conocer un poco más en detalle los argumentos, pero los veo como sinceramente bastante débiles. O sea, creería que es una casación que si bien puede ayudar a precisar un poco el sentido del tipo penal de lavado de activos y de cómo se articulan las conductas que se describen en el delito de lavado, cómo entender la conversión probablemente, o cómo ver su relación con los ilícitos administrativos vinculados al financiamiento ilegal de fondos para partidos, creería que son argumentos bastante débiles. Sinceramente, me parecería, salvo mejor argumentación que no la conozco, pero podemos empezar, digamos, una por una de las que menciona la República, ¿no? Hagamos eso. ¿Cómo enumerarías las razones de este recurso y dónde encuentras punto por punto la debilidad? Entiendo una primera que se menciona la necesidad de que tanto la conversión como la transferencia e incluso la integración, etapas del proceso de lavado se den
secuencialmente, se den de alguna manera las tres etapas o las tres modalidades, al menos la conversión tendría que darse, ese es el argumento que creo que se esgrime, y es decir, tiene que darse toda la secuencia que se conoce de lavado de activos. Y se invoca para ello, entiendo, hasta ahí es donde he podido revisar, una suerte de delito proceso y como tal habría que entenderlo. Eso me parece, si ese es así el argumento, me parece absolutamente, perdona la expresión, absurdo, ¿no? El delito de tráfico de drogas es un delito proceso. El tipo penal describe una serie de conductas que van desde la producción, el favorecimiento, la posesión para el tráfico, la comercialización, la producción, y, y nadie dice que tiene que darse todos los elementos, todo ese circuito del tráfico de drogas para poder hablar de tráfico de drogas. Todo el mundo habla de que son conductas alternativas y cada una de ellas es independiente, con tal de que se cumplan otros elementos que el tipo penal exige. Igual la trata de personas. La trata de personas está definida como un delito proceso, pero es una definición criminológica. Hablar de delito proceso es una definición criminológica, no dogmática. Sigue siendo el delito de trata, captación, transporte, traslado, retención. Cada una es una conducta alternativa e independiente. La caracterización de delito proceso es una caracterización más criminológica, reitero una vez más, eso está clarísimo cuando uno habla de delito proceso. Entonces aquí hablar de delito proceso y querer vincular dogmáticamente que tienen que cumplirse las tres conductas de lavado, eh, conversión, intercalación e integración, me parece un despropósito, sinceramente. Eso es por decir el primer argumento que entiendo yo, por ahí va un poco la argumentación, ¿no? Detengamos entonces en esto. Si estamos siguiendo con precisión el debate, la defensa propone que la Suprema declare que el delito por lavado de activos antes de la última reforma, me parece que la del 2016, solo sanciona comportamientos organizados, uno, para esconder el patrimonio en su origen de las autoridades y dos, ideados hacia la recuperación de ese patrimonio en la economía del lavador bajo algún costo determinado por el proceso mismo de lavado. ¿Tú dirías entonces que las referencias a este retorno, para decirlo en términos económicos, hacia el lavador son puramente conceptuales? ¿Dirías que son solo una referencia a los propósitos subjetivos o las preterintenciones de la organización del delito? ¿Dirías que no hay manera que ese retorno sea un evento que afecte la consumación? No, yo creo que cada una de esas conductas son conductas que implican consumación del delito, igual que en la trata. Reitero una vez más, decir que hay captación y que ahí intervenga la policía y que no termina, por ejemplo, en una retención o en una explotación, implica que el delito está consumado. Es un delito de peligro en términos de clasificación en función al bien jurídico, pero en términos formales es un tipo consumado con la simple captación. Yo creo que aquí sea que se detectan los actos de conversión, punto. Por supuesto, teniendo en cuenta que el sujeto es consciente que son activos que provienen de actividades delictivas. Ya se consumó el delito. O si se lo detecta en un momento de integración, que es una etapa más difícil de detectar del lavado, pero que el sujeto es consciente que cuya procedencia es una procedencia de actos delictivos. El profesor Isidoro Blanco, que creo que es el tratadista más completo sobre el lavado de activos, incide que se trata de un delito de conductas alternativas. Por lo tanto, no veo mayor duda, sinceramente, en que detectemos algunos de los momentos de lavado, siempre y cuando el sujeto sea consciente que se trata de, o por lo menos lo sospeche o lo pueda sospechar, que proviene de actos de procedencia delictiva, de activos de procedencia delictiva, ¿no? Entonces, en tu opinión, la Fiscalía podría salvar ese primer escollo pidiendo que la Suprema declare que si bien el delito está organizado en perspectiva a alguna forma de retorno, que el retorno se produzca de manera inmediata o causal a la inserción o la filtración de esos fondos en la economía, es suficiente y no se requiere un vínculo inmediato, basta que esté en una ideación hipotética, potencial, futura o de peligro.
¿Es así? O efectivamente evidenciar que hay una expectativa de esa integración y de alguna manera de esa obtención de los recursos. Sin embargo, mucho cuidado, el delito de lavado no es un delito cuyo fin es obtener lucro, no está en el tipo penal, ¿no? Más o menos es parte de la naturaleza criminológica de la definición. Por lo tanto, la expectativa puede estar y puede definirse y puede, sin necesidad de que se verifique ningún tipo de consumación con la integración, que creo que podría ser el propósito de lo que esperan con la casación, que creo equivocadamente, ¿no? Y importante precisión, porque el retorno al que se puede asociar a un proceso de lavado nunca es un retorno de ganancia, ¿verdad? O sea, en teoría se asume que el lavado cuesta, de modo que si yo lavo $1, puedo recibir 75 o 50 centavos de retorno y el comportamiento es igualmente eficiente porque, Ujú, como acabas de decir, no es un delito de fin de lucro. Bien, ujú. entonces el primer punto, es decir, la vinculación entre el retorno o la integración en manos del lavador y la historia de este caso podría ser salvada por la fiscalía alegando que en un evento que tiene la connotación de un acto de corrupción, el retorno está definido por la expectativa que en el futuro, a través de la influencia adquirida por esa donación y los contratos, el lavador, en este caso Odebrecht, reciba alguna forma de devolución que no tiene que corresponder matemáticamente a lo que invirtió, pero que le permita mejorar sus márgenes o mejorar su posición en general sin vínculos causales. ¿Cómo ves el segundo Efectivamente. argumento? ¿Cómo identificas o cuál es el segundo argumento de la casación que encuentras débil o poco fundado? Es esta donde creo que más difusión ha tenido, que no es el acto que ellos lo denominan financiamiento de partidos políticos, es una simple ilicitud administrativa en todo caso, pero no constituye delito y que en todo caso el delito se ha venido a incorporar más o menos el 2019, en momentos muy posteriores a los actos que se imputan en este caso de Humala. Entonces, la idea es, esto ha estado en la Constitución y remitido a una legislación muy particular, muy específica, vinculado al financiamiento de partidos políticos, y que si hay alguna irregularidad es básicamente en ese campo y por lo tanto está ajeno, está definido, incluso está definido como una suerte de acto administrativo vinculado efectivamente con instancias del sistema electoral donde tiene que rendirse cuentas, pero no un delito de lavado de activos, en función a su lectura que hacen probablemente de la Constitución y de las leyes respecto de la transparencia del financiamiento de los fondos para los partidos. Ese es un argumento que me parece que revela un desconocimiento profundo de las relaciones entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, ¿no? Solo de entrada, ¿no? Si uno quiere ver un poco, rastrear el posicionamiento, la jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores en el Poder Judicial sobre la relación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, incluso posiciones del Tribunal Constitucional, algo con el cual yo he debatido un poco, pero estoy diciendo las posiciones. Las posiciones son que son ilícitos completamente diferentes. No hay relaciones entre ambos. Sancionarían aspectos diferentes, tienen finalidades diferentes. Repito, puede no ser mi posición, pero esa es la posición dominante en el sistema judicial y la posición dominante en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, que me digan que es una infracción administrativa no enerva en nada, no quita en nada, no es ningún argumento sostenible para decir que no pueda constituir un delito de lavado de activos. Esto es un poco de entrada respecto de lo que uno entiende las relaciones entre el ilícito administrativo y el derecho penal. Igual lo puedo hacer con mi propio argumento, cuando sostengo yo que las diferencias son en todo caso cuantitativas y no cualitativas. Pero incluso en esos supuestos, yo diría que entre el ilícito administrativo por el financiamiento irregular de fondos a un partido protege un bien jurídico distinto y el delito de lavado protege un bien jurídico distinto. Que hay un desvalor de conducta distinto en el ámbito administrativo y hay otro desvalor de conducta distinto en el delito de lavado de activos. Por lo tanto, yo no veo la confluencia
o el principio de especialidad o algo que nos haga ver que solo puede ser infracción administrativa y no otra cosa. Siempre ha podido ser un delito de lavado de activos y eso es lo que debe de determinarse en un proceso normal. No creo que sea materia de casación en este momento dilucidar esto, porque repito, en principio son distintos, bienes jurídicos distintos, desvalor de conductas distintas y por lo tanto puede haber la infracción administrativa que se sostiene y puede darse también un delito de lavado de activos. No son incompatibles, ¿no? Si te entiendo bien, las cosas no son bidireccionales, ¿verdad? El financiamiento ilegal de campañas, si no proviene de fondos lavados, solo es típico desde la reforma del 19. Uh -huh. Pero si te estoy entendiendo Sí, correctamente, sí, lo que sí. nos Sí, sí. dices Uh -huh. es que antes de la creación de la ley sobre financiamiento ilegal se podía lavar, tanto en campañas políticas como en la inversión en madera informal o en la compra Exacto. de tierras de tráfico clandestino o en cualquier otro negocio, de modo que O desde en el un punto de negocio, vista, si te un sigo, bingo o cualquier otro negocio, colocar ahí también los recursos. Efectivamente, eso es lo que yo quiero decir, efectivamente. Antes de que aparezcan estos, el delito de financiamiento ilegal de partidos o movimientos políticos, esto podía configurar evidentemente el lavado de activos. Y como me has creo que captado bastante bien la idea, en el ilícito administrativo y en el delito de financiamiento posterior que se tipifica, no se desvalora el hecho de que provenga de una actividad delictiva. Por eso digo que son de valores de conducta distintos, no son los mismos. Además de que se trata, reitero una vez más, de bienes sustancialmente distintos. Por eso mismo yo no veo una confluencia que me haga priorizar y absolutizar la infracción administrativa des, eh, digamos, derrotando o retirando del mapa el delito posible de lavado de activos, ¿no? para ponerlo en otros términos, la pregunta del caso no, sería más bien si en el financiamiento o la entrega de fondos de Odebrecht al Partido Nacionalista, a Nadine Heredia en este primer caso, Odebrecht estaba lavando activos o no. Eso me lleva a hacerte una pregunta que creo que está supuesta en todas estas discusiones. Desde tu punto de vista, ¿Odebrecht lavaba activos? Es una buena pregunta. Creería yo que primero, Odebrecht, hasta donde tengo eh, conocimiento, operaba con una caja 2, un departamento de operaciones estructuradas, donde se tenía recursos económicos no declarados, recursos económicos que eran productos de actos de corrupción en general, se puede decir, no específicamente, de actos de colusión o de actos, sobre todo de actos de colusión o lo que llamaríamos aquí en el Perú también de negociación incompatible. Es decir, era un fondo que provenía de actos ilícitos delictivos. Ahora, digamos, entregar estos dineros, ¿no? Por ejemplo, o entregarlos evidentemente a determinados personajes políticos, ¿no? Donde se quería tener expectativa posicional. Eh, yo creería que en algunos casos puede estar realizando actos de lavado, por ejemplo, no sé, en el caso, por ejemplo, de la corrupción de Toledo, por ejemplo, ¿no? Hay todo un mecanismo de intercalación de los recursos que salen, se van transformando progresivamente hasta que llega a su destinatario, que igualmente lava activos. A mí me parece que ese es un ejemplo que puede ilustrar cómo ambos lavan los activos, el propio digamos, el que realiza el cohecho activo, el sobornador, el coimeador, y el que es objeto de coima, que en este caso sería el expresidente Toledo. En otros supuestos, me parecería que puede ser más difícil determinar si Odebrecht está en ese momento lavado, pero lo que no me queda duda es que si hay legítima causa para evaluar si el que recibe los fondos provenientes de esos actos de esta caja 2 eh, lava o no activos, sobre todo cuando simula aportantes, simula actos por los cuales ha tenido esos recursos, o simula contratos, en el caso de Humala también hay algunas imputaciones sobre simular contratos donde sean
se han asistido de recursos a través de una serie de consultorías. Creo que esa es una de las imputaciones que hace la Fiscalía. Cuando hay esos actos de simulación para poder hacer aparecer esos recursos entregados como si fuesen aportes legítimos o como si fuesen contribuciones legítimas de ellos mismos. Creo que a partir de ahí no queda duda la legítima valoración de si eso es lavado o no. Tal vez lo que en ese momento hizo Odebrecht, no, pero repito, creo que hay que distinguir supuestos, ¿no? Quería un comentario tuyo sobre algo que, no lo sé, es una pregunta. Encuentro podría ser una enorme confusión. El modo en que abordamos en los comentarios frecuentes sobre estos casos el concepto caja 2. Claro, en la narrativa alrededor del comportamiento de Odebrecht, Odebrecht arma un esquema de fondos clandestinos, intenta incluso comprar un banco y estructura toda una red para hacer circular esos fondos y usarlos clandestinamente en el pago de sus sobornos. Esa es la narrativa que describe el comportamiento de Odebrecht, pero me preocupa que estemos creyendo en el sistema que para probar que el dinero está lavado hay que probar el tracto desde la caja 2. Me preocupa porque creo que eso encierra una enorme confusión que estamos teniendo. Querría tu opinión, Iván, sobre el concepto del dinero. Digamos, al final del día, si uno tiene una lavandería, cuando uno lava, lava el activo completo, sea cual sea la cuenta de la que lo saque. ¿A qué me refiero con esto? No estoy seguro, Iván, y este es el sentido de la pregunta, si podamos exigir que quien recibe los fondos sepa que vienen de la casa 2, de la caja 2 y no de las cajas formales, o si donde tendríamos que concentrar la atención es en las circunstancias de la entrega, de modo que Lavaactivos, quien recibe fondos clandestinos, y aquí viene la pregunta, sabiendo que Odebrecht dispone de fondos clandestinos o basta la clandestinidad de la entrega para completar lo que podríamos llamar el elemento subjetivo del tipo? Volteo la pregunta a otra frase. ¿Qué tiene que saber quien Mm. recibe fondos de Odebrecht para que sea reprochable bajo las reglas del delito de lavado de activos? Esa es la pregunta también del millón y creo que por eso se justificaría que los procesos avancen y entren a etapa de juzgamiento para saber cuánto es lo que tiene que evidenciarse del conocimiento o de la sospecha de conocimiento, no recuerdo cómo lo dice el tipo penal, es decir, tenía el deber de conocer la procedencia de los recursos, de esos activos, la procedencia ilícita o delictiva. Ya los acuerdos plenarios respectivos que la Corte Suprema ha establecido ha morigereado, ha puesto en su nivel cómo debe entablarse esa conexión, ¿no? No tiene reprochando la casación antigua nefasta sobre que exigía concretamente que estuviera que saber de dónde proviene el dinero, de qué acto concreto, quiénes estuvieron interviniendo, ese tipo de información ha sido ya puesto en su lugar, ¿no? Solo se necesita una referencia general a la actividad ilícita por la cual provendría. Por lo tanto, aún si permanece el tipo penal así, creería yo que la redacción de nuestro Código Penal, y yo ahí sé que la jurisprudencia no lo avala, pero Percy García Cabero sí, con su última modificación, había introducido una modalidad negligente del delito de lavado, pero yendo a tu pregunta, creería yo que bastaría con que el agente de lavado realiza estas acciones de conversión, intercalación o integración, eh, digamos, conociendo, a ver, vamos a repetir la frase, ¿no? Quiero utilizar la ignorancia deliberada como el estereotipo de forma de imputar el elemento subjetivo en el lavado de activos, porque me parece para el delito de lavado de activos ideal la imputación de una suerte de ignorancia deliberada. Es decir, cómo es que no, el hecho de tú conocer la forma de entrega, quién le entrega, la reputación de quien le entrega,
y lo que haces luego con esa entrega, por supuesto, ¿no? Por todo lo que puedes sospechar. Y, y a partir de allí, lo que decía un profesor alemán, eh, conocer toda la descobertura que existe, es decir, no hay posibilidad, no lo estás introduciendo al sistema financiero de manera razonable, lícita, no lo estás informando y declarando de manera correcta, por lo tanto, no solo conoces suficientemente el riesgo de dónde proviene, sino que además decides continuar con esa conducta. Creo que ese nivel de imputación subjetiva es el que debe de existir. ¿Tenías todos los datos para sospechar de que provendría de un evento delictivo? Sí. Y así decidiste seguir actuando y encima, claro, convirtiéndolo, sí. Entonces es lavado y tenías conocimiento suficiente del riesgo de que provenía de que esos activos provenían de eventos delictivos. Y me debería de bastar, ¿no? Ok, entonces la regla de referencia en quien recibe los fondos va hacia la ceguera voluntaria o la indiferencia construida en un entorno en el que el evento representa un probable acto de lavado sobre cuya naturaleza yo, eh, receptor, prefiero hacer oídos sordos. Pero O sea, regresemos un yo creería instante que sobre... bastaría con dos Sí, por cosas favor. nomás, César. Conocimiento básico del riesgo, y eso creo que existe, y un conocimiento de la descobertura de de las seguridades sobre esos activos. Es decir, no lo bancarizan, no lo declaran, y además tienen conocimiento básico del riesgo, ¿no? Básico del riesgo. O sea, me parece con eso suficiente para armar el dolo, ¿no? Para ponerlo en términos de caso, bastaría comprobar que la entrega fue clandestina, no protegida financieramente No y que al protegida. receptor no le preocuparon esas circunstancias. La pregunta es si en esa historia de la indiferencia tendría que haber algún elemento que, más allá de la autopuesta en riesgo sobre lo que representa esa escena, tenga que llamar la atención del receptor en punto al tipo de actividades de su contraparte. Lo digo porque en varias conversaciones que hemos tenido también sobre este tema con García Cabero, con Percy García Cabero, Percy insiste en que hay una diferencia entre el tiempo en el que el tipo describió los elementos subjetivos del receptor como pudiendo conocer, Ujú. al otro momento en el que el tipo pasó a exigir que el receptor de los fondos deba Debió, conocer. debe. Ujú. Pero si fija ahí una regla en punto a que desde su aproximación a estas cosas, el cambio hace que en el segundo momento o a partir del segundo momento solo puede ser pasible de sanción por indiferencia quien tenía un deber normativo de exigir la revelación del origen de los fondos, mientras que en el primer momento de la imputación lo que requería la norma era que el origen se exprese en las circunstancias del hecho. ¿Qué opinas sobre esta diferencia entre poder saber y deber saber? Mira, hasta donde recuerdo, no sé si Percy habrá afinado más su texto, em, este, ese cambio entre poder y deber, él hacía un hincapié, pasa que no lo han seguido, a mí me parece injusto no haber puesto la atención allí jurisprudencialmente. Ese cambio implica la incorporación de un supuesto negligente de lavado de activos, como existen en algunos países. Lo que pasa es que luego está la posición de Prado, que dice que no, por una serie de argumentos también, y nos hemos quedado con esta concepción aún puramente dolosa del tipo penal de lavado. Pero yo creo que de todas maneras tiene una incidencia. Ese cambio entre poder y deber hace un cambio y creo que efectivamente es en el que estábamos hablando anteriormente. Creo que basta con un umbral mínimo de conocimiento de riesgo, lo que yo llamo siempre conocimiento básico del riesgo, añadiéndole al conocimiento de la descobertura del riesgo. Es decir, lo que tú mismo has señalado, no bancarizado, no informado, no declarado, saben perfectamente que tienen conocimiento suficiente de la descobertura de ese riesgo. Y además,
conocen básicamente el riesgo por todo lo que he sabido. Creo que esta modalidad del debió conocer, creo que logra llenarse con estos elementos que creo que permitirían completar de una manera razonable cuando estamos a un delito de lavado de activos. Aquel sujeto que conocía el riesgo, básicamente el riesgo de que los activos provendrían de actos delictivos o de hechos delictivos y que conoce también la descobertura del riesgo, es decir, no ha hecho nada por tratar de ser transparente con los recursos. Entonces, me parece que con eso suficiente para hablar de imputación. Y esa cláusula me parece que permitiría esa incorporación, ¿no? Pero te haces cargo que en esta conversión del deber saber en un evento basado en las circunstancias, estás apelando a una noción justnaturalista de deber, ¿verdad? Una especie de deber común general Sí, sí, sí. de aplicable o exigible a cualquier ciudadano o ciudadana, no importa cuál sea su estatus normativo. Claro, pero pero yo estoy dando un paso más, ¿ah? No me estoy quedando solo en el deber de un sujeto que debería tener una posición para conocer el origen de los fondos. No, no, no. Yo estoy introduciendo un concepto doloso. Es decir, y si cualquiera tiene ese nivel de umbral de conocimiento, por supuesto, no necesito que tenga una posición de garante. El tipo penal de lavado de activos es un delito común, no exige un sujeto compuesto. Cualquier sujeto que sospeche, básicamente, que recibe activos de procedencia delictiva y que realice sus actos de conversión, intercalamiento sobre esos activos, y más aún le añado otra cosa, que es el conocimiento de la descobertura del riesgo, yo creo que es doloso. Y ahí no tengo yo que introducir ni el deber de introducir posiciones especiales de un sujeto para que tengan el deber de conocer. Basta que el sujeto yo, por las circunstancias, como tú dices, le atribuya ese conocimiento básico del riesgo, ¿no? Voy a No sé si ensayar me un dejo entender. símil en punto a solo concretar el sentido y el alcance de tu comentario. Diríamos entonces que ese deber saber, incluido en el tipo sobre lavado de activos, se parece al deber saber de quien transitando por una calle ve a una persona en el suelo herida, desangrándose, con marcas que muestran que acaba de ser atropellada y en lugar de auxiliarle, sigue de largo. Pues claro, el transeúnte que omite auxiliar a una persona en riesgo visible no tiene conocimientos especiales y no hay un reglamento expreso que diga tienes que auxiliar a un herido en la calle. Dirías que es ese tipo de deber y que entonces sí hay base en nuestro derecho penal para creer o para afirmar la existencia de deberes generales comunes. Sí, creo que hay los tipos comunes nos ofrecen deberes generales de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano que recibe fondos y que sospecha que provienen de eventos delictivos y encima realiza actos de conversión, transferencia o integración, y peor aún, más aún, yo le añado el conocimiento de la descobertura del riesgo, es decir, lo oculto, no lo declaro a la SUNAT, en fin, me da todos los requisitos para poder ser imputado por un delito de lavado de activos. Por lo tanto, hay, digamos, deberes de ciudadano generales que el tipo penal de lavado nos impone, como el de homicidio. El de homicidio nos impone el deber de no matar o no generar conductas riesgosas, especialmente riesgosas, que determinen la muerte de una persona. Lo que tú dices con el delito de omisión de socorro, hay un deber general allí de solidaridad, de realizar una conducta ahí sí de corte más activo, digamos comisivo, de ayudar si encuentro a una persona en situación de grave riesgo. Por lo tanto, sí puede haber error, podría haber un error flagrante, pero digamos, si lo encuentro, como tú dices, desangrándose, digamos, con quejándose, gritando, alrededor otra persona también solicitando algún tipo, un niño solicitando auxilio para esa persona, y yo me paso de largo, sí, hay un deber, en este caso de solidaridad general, pero que me exigía realizar algo positivo. En el delito de lavado de activos, lo que se me exige es evitar esos actos, ¿no? Si quiere uno, la diferencia que dice Jacobs entre neming ledere y las acciones positivas, ¿no? Pero igual, son deberes generales que el legislador ha decidido en todos los tipos penales comisivos, dolosos, comunes,
una serie de deberes que el ciudadano tiene que cumplir y tratar de evitarlos, ¿no? Regresemos por un minuto a Odebrecht. Confieso, y esto es una deficiencia mía, que no puedo citar la fuente exacta del comentario, pero alguno de los profesores que ha estado discutiendo en medios el caso Odebrecht puso alguna vez en duda que Odebrecht sea una entidad que lava activos. El razonamiento que propuso, y quiero ponerlo para tu comentario, es básicamente este. Odebrecht es una empresa corrupta, perfecto. En base a la corrupción que despliega, genera márgenes de ganancia, pero los márgenes de ganancia que genera están declarados ante las autoridades del Brasil como renta, ganancia, utilidad. Sobre la base de sus utilidades, Odebrecht desvía fondos y los mete en una caja clandestina con la que los hace circular sin supervisión por las autoridades de aduanas y las autoridades financieras y de control de flujos de los países en los que trabaja, y clandestinizados. Fondos que en su origen eran ganancias tributadas, los usa para que no sean susceptibles de percepción o de intervención para pagar sobornos clandestinos. Decía este comentario entonces, Odebrecht como empresa corrupta entrega fondos a funcionarios que tienen que lavarlos porque son clandestinos, pero los fondos que entregan se originan en márgenes de ganancia eh, declarados ante las autoridades del Brasil. Entonces concluía esta lectura, prometo identificar la fuente en mis notas, Odebrecht no lava, soborna. ¿Cuál sería tu lectura de este comentario? Ya. Más allá de la dilucidación de si solo una primera cosa de base, ¿no? No es. Hay un par de sentencias brasileñas que se aproximan un poco a la naturaleza de la caja 2. La caja 2 puede ser producto. ¿Por qué tener esa perspectiva sobre la caja 2? La caja 2 es una caja que proviene de fondos que no han tributado. En primer lugar, ahí hay una ilicitud, son fondos que no han tributado. Dos, es probable que muchos de esos fondos que llegan a parar a la caja 2 o al departamento de operaciones estructuradas son de operaciones que masivamente Odebrecht sobornaba, es decir, producto de una colusión o producto de un cohecho. Entonces, esos recursos también están manchados, no son lícitos. Entonces, todo lo que ha recibido Odebrecht, yo creo que es muy excepcional los casos donde haya ganado una licitación, sobre todo en los últimos 20 años, una licitación limpia. Yo creo que en la enorme mayoría de casos donde ha ganado una licitación y ha obtenido los recursos, han sido productos de una. Esos son recursos manchados. Esos también los paga a la caja 2 para que ya se termine de ocultar completamente su procedencia y luego sigan la ruta del soborno. Por lo tanto, creería yo que, como lo dije anteriormente, a partir de la caja 2, yo creo que son fondos ilícitos, producto de actividades delictivas, y esos fondos se han entregado o directamente para sobornar o también en actos para lavar. O sea, en muchos de los casos que han sido para sobornar, han sido no solo para entregar dinero clandestinamente a través de una figura, a través, digamos, de transportistas clandestinos, sino para obtener, digamos, la expectativa en el país donde operan. No es gratuito. Entregan a 3 o 4 candidatos para tener una ventaja posicional y obtener de cualquiera de ellos, como así era la operación, obtener licitaciones, grandes licitaciones y otra vez recursos. Entonces, es como una suerte de soborno que tiene la expectativa legítima de obtener recursos o una suerte de ventaja y de, no sé si llamarle reingreso o ingreso de fondos otra vez a sus rentas. Entonces, más allá de si podemos sostener de que si lavaba o sobornaba, que yo creo que sobornaba y en algunos casos lavaba, nuestra preocupación ya no es Odebrecht en sí mismo, sino de aquellos que aquí en el Perú recibieron esos fondos. Y esos fondos recibidos de fondos ilícitos que provenían de actividades ilícitas
sí está o sí es legítimo evaluar si todo aquello que hicieron con esos activos se le puede denominar lavado de activos. Entonces, eh, más allá de esa discusión, no hay discusión alguna de la legitimidad de discutir si con los activos, que lo que hicieron los partidos políticos, Fuerza Popular, el Partido de Humal, en fin, los otros partidos o movimientos, Susana Villarán, en fin, se le puede denominar también lavado de activos. Entonces creo que es por ahí hay que centrarnos el problema. No me preocuparía mucho esa discusión de saber si soborna y lava, porque creo que sus fondos sí son de origen delictivo, ¿no? Sí, yo te aterrizaría tu comentario en dos evidencias, ¿no? Una primera es la presencia de historias sobre falsos proveedores de Odebrecht que le abastecían de facturas para simular gastos y alimentar la caja 2, con lo que la caja 2 está proveniendo de un fraude en el que Odebrecht presenta como gastos Uh -huh. fondos que en realidad son parte del margen de ganancias que entonces desvía clandestinamente a la caja y de esa manera deja de ser cierto que la caja 2 se alimente solo de utilidades. La segunda está en un detalle del caso Toledo que creo que está insuficientemente explotado, y es que en la historia del caso Toledo, Odebrecht le ofrece a Toledo manejar los fondos de los sobornos que le paga. Es decir, Mm, te doy mm. 30 millones, era el acuerdo Que yo original, mismo, según se ha documentado, pero uh los -huh. manejo yo. Y tú me Mm, los pides, me vas pidiendo cuando necesites. Con lo que Odebrecht termina ofreciéndole a sus clientes, los corruptos, los clientes, digo, de este negocio corrupto, el mecanismo para ocultar y mover los fondos clandestinos que les entregan. Y marco este interesante. comentario sobre, o ensayando un aterrizaje probatorio a, a, a esta última intervención tuya, porque querría que me digas qué sensación te produce que en el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht no haya un reconocimiento y una condena por lavar activos. Es decir, la entidad fuente de los fondos que se lavaron, de esto es lo que dice la Fiscalía, en la política, tenemos dos casos delante, el del Partido Nacionalista, el de Fuerza Popular, o el de los Humala y el de Keiko Fujimori, no está condenado en el Perú por lavar activos y las autoridades no han afirmado institucionalmente una narrativa que presente a Odebrecht como dueño de una lavandería. ¿Qué comentario te produce esto y cómo puede afectar estas discusiones en la Corte Suprema? Ya, sí, yo también me he preguntado eh, sobre esos delitos colaterales que no se han evidenciado en los acuerdos, ¿no? En el acuerdo solo está colusión, ¿no? La colusión es lo que más o menos se reconoce y efectivamente eso es lo que es parte del acuerdo, a cambio de la información, en fin, ¿no? Que me parece importante. Sí, alrededor quedaron fuera delito de lavado de activos, incluso el de criminalidad organizada o incluso el de cohecho, ¿no? Han quedado fuera esos delitos, no han sido materia, no sé si materia preliminar de no considerarlos por el acuerdo mismo, para llegar a un acuerdo mismo. Sin embargo, sí, sinceramente, resiento y demando que eso no haya sido dentro del paquete, incluso del propio paquete, de decir, bueno, aceptamos toda esta declaración, ha habido cohecho, ha habido lavado incluso en algunos casos. Reitero que creo que puedo distinguir en algunos casos lavado, en otros no, sobre todo en estos casos donde tú mencionas con ilustración que ellos manejan los fondos, los mantienen en unas cuentas determinadas. Eh, digamos, es, creería yo que en algún momento cuando se escriban las memorias de todos estos megacasos, será creo que un punto débil o un punto o una falla que no se exploró y no se explotó lo suficiente por parte del sistema de antilavado, y me parece eh, en algún momento digno de cuestionar, pero creo que de cara a los procesos en este momento y sobre todo en los de lavado, no habría mayor incidencia, me parece, ¿no? Porque el objeto central de los procesos son
estas personas que han recibido estos fondos que provienen de origen ilícito y que creo que está meridianamente evidenciado, o por lo menos eso se esperaría, y a partir de recibir esos fondos o esos activos de origen delictivo, ¿qué es lo que haces tú con esos fondos, ¿no? Para poder evaluar si estamos ante lavado respecto de los personajes peruanos. O sea, respecto de ellos, creo que no veo la conexión intensa como para que incida negativamente en los procesos por lavado respecto de los personajes peruanos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Estos debates sin duda están perfilándose, comenzando. Tendremos espacio para regresar sobre ellos con ocasión al modo en que se comporta este caso en la Suprema. Ha estado con nosotros Iván Montoya, profesor de la Universidad Católica en Derecho Penal. Nuevamente, Iván, gracias por compartir este tiempo con En Coyuntura. Gracias, César. Muchas gracias. Cortamos. Se viene fuerte, ¿no? Oye, largo, ¿eh? No, no, Pero digamos, yo quería hacer la un primera especial. parte, ¿qué te ha Yo quería hacer un parecido? especial corto, pero es imposible. Entonces, lo que estoy pidiendo es definir cómo lo sacamos, pero no he podido ni encasillar la conversación contigo ni la conversación con Percy. Son dos programas aparte. Entonces, Ya. ya no hay reportaje, hacemos dos. ¿Y Está Percy muy cree bueno. que tiene que darse la secuencia de actos? Mira, Percy ahí trastabilló. Percy es duro en